a problemas en la atención del parto, también en el diagnóstico y tratamiento oportuno del embarazo ectópico, ambos casos referidos a obstetricia, y finalmente, debido a la patología mamaria, sobre todo cáncer de mama. En Estados Unidos, donde existe estadísticas para todo, actualmente se diagnostican 230,000 casos nuevos de cáncer por año. Y 40,000 fallecidos por cáncer de mama por año. Es la primera causa de neoplasia maligna y la segunda causa de mortalidad por neoplasia maligna después del cáncer pulmonar. En menos del 10% de los casos se debe a mutaciones genéticas. Solo en un 15 a 20% se encuentra familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de mama. La edad media de diagnóstico de cáncer de mama es 61 años y la edad media de muerte por cáncer de mama es de 69 años. Por favor, no se olviden que en los países desarrollados actualmente la esperanza de vida para las mujeres es de 90 años. Y en Japón hay un gran número de mujeres que alcanza los 100 años. Etiología. No se conoce una etiología específica. Se considera que es multifactorial. Existe una relación directa con el consumo de grasas, lípidos. Es mucho más frecuente en mujeres del norte europeo, mujeres de Norteamérica, que en mujeres asiáticas o en mujeres africanas. Fíjense, aunque la incidencia es mayor en las norteamericanas, mujeres del norte de Europa, sin embargo, la mortalidad es mayor en países africanos, en países latinoamericanos, debido a las características de los sistemas de salud. Existen múltiples factores de riesgo. Entre los factores de riesgo están las causas genéticas, como la mutación del gen BRCA1
que está localizado en el cromosoma 17, brazo Q21, y el gen BRCA2, que está localizado en el cromosoma 13, brazo Q. Estos son genes supresores de tumores, pero cuando ocurre una mutación de estos genes, es mucho más probable que desarrolle un cáncer de mama. Y esta posibilidad es de un 40 hasta un 85%. La población que tiene mayor riesgo para la mutación de estos genes es la población judía askenazi, o sea, los judíos que normalmente habitaban en Europa Oriental. Aún así, menos del 10% de los cánceres de mama actualmente están relacionados con estos genes BRCA1 y el 2. Por otra parte, está relacionado, como habíamos mencionado, con el consumo de grasa. Está relacionado con la radiación ionizante, sobre todo en mujeres menores de 30 años, y el riesgo es mucho mayor entre los 13 y 18 años, cuando hay una irradiación de la caja torácica. Esta es la razón, aparte de que en mujeres más jóvenes hay mayor densidad mamaria, la irradiación. Y la densidad mamaria es la razón porque no se efectúa normalmente o frecuentemente o rutinariamente mamografías en mujeres menores de 30 años. También están las causas hormonales. Por ejemplo, la nudiparidad. La menarca temprana, la menopausia tardía. Existe un mayor incremento el uso de progestágenos por largo tiempo el uso de estrógenos. Aclaro, mayor riesgo con el uso de estrógenos sin oposición de los progestágenos. También las causas morfológicas, por ejemplo, existe más riesgo cuando hay un cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer en mama contralateral y una enfermedad fibroquística mamaria con atipias celulares. También existen factores de protección.
Uno, un embarazo de término antes de los 30 años de edad. Lactancia materna por lo menos por 6 meses. El uso de tamoxifeno por unos 5 años, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos. Evitar la obesidad. No se olviden que la obesidad favorece a un incremento en el ambiente estrogénico. Dejar de fumar, disminuir las bebidas alcohólicas y la actividad física, que son factores de protección. No sé si ustedes han escuchado de que en las religiosas, las madres monjitas, es muy frecuente, o por lo menos se ve con mayor incidencia, el cáncer de mama debido a que no hay estos factores de protección. Por otra parte, el uso de pastillas anticonceptivas combinadas, estrógeno, progestágeno, no incrementan el riesgo de cáncer de mama. No hay ningún incremento. Y el uso de estas pastillas más bien disminuye el riesgo de cáncer de ovario, el riesgo de cáncer de endometrio. Tipos histológicos del tumor. Entre estos tipos histológicos podemos mencionar cáncer originado de las células de los conductos galactóferos y puede ser un cáncer in situ o un cáncer invasor. En general, casi un 80% del cáncer de mama se inicia en las células de los conductos y aproximadamente un 15% se inicia en las células lobulares. Por otra parte, cuando es un cáncer que se inicia de las células de los conductos, generalmente en etapas avanzadas, produce una tumoración sólida, irregular, palpable, y que a la mamografía es mucho más factible encontrar las calcificaciones, microcalcificaciones. En cambio, cuando se originan de las células lobulares, clínicamente el diagnóstico es mucho más difícil. Con cierta frecuencia no se palpa ninguna tumoración. Aún el diagnóstico por mamografía es más complejo.
no es tan fácil. Generalmente empieza como una infiltración a nivel de la glándula mamaria, lo que va a provocar una fibrosis y, lógicamente, una tumoración dura, inicialmente desplazable, pero que con el transcurso de los tiempos se va adhiriendo a planos profundos y, por tanto, deja de ser desplazable, de superficie irregular y consistencia dura. Existen algunos tipos histológicos con características especiales, como la enfermedad de Paget, cáncer mamario. También hay cáncer de Paget a nivel de la vulva. Ahora estamos hablando de la mama. Generalmente existe compromiso ductal muy próximo a la areola al pezón. Produce un linfedema superficial a nivel de la piel y esto origina lo que se llama la piel de naranja. También un tipo histológico con características especiales es el cáncer inflamatorio, que se observa principalmente en mujeres embarazadas. Hay signos inflamatorios, rubor, calor, dolor, aumento de la circulación superficial. Además, un engrosamiento de la piel. En la enfermedad de Paget, la piel tiene un aspecto eczematoide. Y repito, se origina en los ductos, compromete la areola, el pezón y la piel de naranja. El cáncer inflamatorio con signos de rubor, dolor, compromiso de la piel y sobre todo durante el embarazo. La diseminación tumoral se hace por infiltración local, infiltración al tejido mamario, infiltración a la piel e infiltración a la fascia del músculo pectoral. Entonces lo hace simplemente por contigüidad. Luego hay una diseminación de estas células neoplásicas malignas vía linfática. Lo más frecuente es hacia los ganglios axilares, luego hacia los ganglios de la mamaria interna y también hacia los ganglios supraclaviculares. Repito, la diseminación linfática es fundamentalmente hacia los ganglios axilares. Y la diseminación hematógena nos permite
entender la presencia de estas células neoplásicas malignas a nivel del tejido óseo, hígado, pulmones, cerebro, pleura, ovarios, adrenales. Entonces son las metástasis a distancia que va a tomar los huesos, los pulmones, hígado, cerebro, pleura, ovarios, adrenales, también otros tejidos u órganos. Pero básicamente hueso, hígado, pulmones son los con mayor frecuencia las metástasis por diseminación hematógena. Marcadores tumorales, existe el marcador CA, cáncer 2729. El PTEN o síndrome de Cowden. En este caso, es un rasgo genético autosómico dominante y se caracteriza por la presencia de amartomas en diferentes partes del organismo. Los amartomas son tumores benignos constituidos por la mezcla de diferentes células. Luego está el TP53 o síndrome de Li-Fraumeni. Es el gen TP53 relacionado con el cáncer. También es una enfermedad genética autosómica dominante y que se presenta sobre todo en mujeres jóvenes y puede dar origen a células neoplásicas malignas en diferentes tejidos y órganos. Etapificación, compromiso ganglionar y pronóstico. En la etapa 0 o tumor in situ, puede ser ductal, lobular o enfermedad de Paget in situ, donde todavía no hay compromiso ni del tejido graso. En la etapa 1, el pronóstico a 5 años es del 93% de sobrevida a los 5 años. En la etapa 1 es un tumor menor a 2 centímetros, puede existir micrometástasis y puede existir compromiso de 1 a 3 ganglios axilares. Y la sobrevida, el pronóstico sobrevida a 5 años es del 88%. En la etapa 2, el tumor
puede llegar hasta 5 centímetros. Existe compromiso ganglionar de 1 a 3 de ganglios axilares, como también ya existe compromiso de los ganglios de la mamaria interna. Entonces, en la etapa 2, el tamaño hasta 5 centímetros y compromiso de ganglios axilares y ganglios de la mamaria interna. Pronóstico de sobrevida, 5 a 78%. En la etapa 3, cualquier tamaño ya existe compromiso de los ganglios axilares, de los ganglios de la mamaria interna, como también de los ganglios supraclaviculares. O sea que el compromiso ganglionar es total, axilar, mamaria interna, supraclavicular. Y el tamaño, cualquier tamaño. En la etapa 4, el pronóstico de sobrevida para la etapa 3 es de 52% a 5 años. En cambio, en la etapa 4, cualquier tamaño, compromiso ganglionar, metástasis a distancia. Hueso, hígado, pulmones, cerebro, ovarios, adrenales, lo que habíamos mencionado. Metástasis a distancia y la sobrevida, fíjense, desciende a 15%. Lamentablemente, en nuestro medio, con frecuencia hacemos diagnósticos en etapa 3, inclusive en etapa 4, cuando el pronóstico es muy malo y la sobrevida a 5 años apenas es de un 15%. Enfermedad recurrente. Una vez que la paciente ha sido sometida a tratamiento quirúrgico y probablemente seguido de radioterapia, la posibilidad de recurrencia es de un 4 a 7%. Y la recurrencia se hace sobre todo a la pared torácica y a los ganglios axilares. La conducta, si inicialmente fue una tumorectomía o una cuadrantectomía, en este caso la conducta va a tener que ser ya una mastectomía, lógicamente siempre con vaciamiento ganglionar y tal vez seguido de radiación. Si el tratamiento previo, antes de la recurrencia, fue una mastectomía más irradiación, lógicamente va a tener que pasar a ser una mastectomía más irradiación más quimioterapia. Así se va incrementando las modalidades de terapia y la amplitud de la cirugía en las enfermedades recurrentes. Por tanto, repito, existe la posibilidad
de recurrencia después de una cirugía o de un tratamiento, básicamente iniciando por cirugía en cáncer de mama, después de 2 años, es factible observar la recurrencia. Y repito, el tratamiento es cada vez mucho más agresivo, dependiendo cómo fue el tratamiento inicial. Tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento sigue siendo el quirúrgico. Actualmente la tendencia es a cirugías más conservadoras. Como habíamos mencionado, puede ser una tumorectomía, una cuadrantectomía, una mastectomía segmentaria, y lógicamente ahora existen mayores posibilidades de tratamiento. En 1894 se efectuaba la mastectomía de Halsted, que implicaba una mastectomía total, vaciamientos ganglionares y exéresis del pectoral mayor, pectoral menor, y con graves secuelas para la paciente operada. Actualmente, casi todas las cirugías dejan ya el músculo pectoral mayor. Y repito, cada vez es más conservadora, cirugías más localizadas, lógicamente con bordes que permitan observar que están libres de células malignas. Y el ganglio centinela. Este estudio del ganglio centinela se hace en casos de cáncer de mama y en casos de melanoma. Se considera que las células neoplásicas, por diseminación linfática, primero deben llegar a los ganglios centinelas, que normalmente son en número de 1 a 5 ganglios centinelas. Para esto se administra una sustancia radiactiva, el tecnecio, y se determina su presencia o ausencia. Si no se observan estos ganglios centinelas, entonces se supone que no hay compromiso de los ganglios axilares de la mamar interna supraclaviculares. En cambio, si están presentes, sí, implica que es muy probable que estén comprometidos los ganglios, que ya exista una diseminación linfática y por tanto la conducta quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia ya tienen características más especiales. Entonces, repito, el estudio del ganglio centinela se hace en casos de cáncer de mama y en melanomas. Se introduce una sustancia radiactiva. Investigación del tejido tumoral resecado. Actualmente, cuando se reseca el tejido tumoral, tiene que hacerse los siguientes estudios histopatológicos, los laboratorios histopatológicos. Uno, determinar si tiene o no tiene receptores para estrógeno, para progesterona. Si tiene receptores, implica que es un tumor
con mejor diferenciación y menos agresivo. Luego, determinar la presencia de ER2 quebrado NEU. Es factor de crecimiento epidermal humano receptor 2, que cuando está presente, implica mayor riesgo, un tumor mucho más agresivo y con menor respuesta a la quimioterapia. Entonces, es necesario hacer estos estudios en el laboratorio histopatológico. Radioterapia. Cada vez se está utilizando con mayor frecuencia la radioterapia, sobre todo cuando las cirugías son más conservadoras, como cuadrantectomía, tumorectomía, mastectomía segmentaria, y cuando el compromiso ganglionar no es tan intenso. Para esto se da una radiación externa de 4.500 a 5.500 centigrados. Lógicamente, las radiaciones van a tener compromisos como edema del brazo, debilidad en la función del brazo, edema de la pared torácica, puede haber necrosis de piel. Pero repito, cada vez se está utilizando más la radioterapia porque también los diagnósticos cada vez son en etapas más tempranas. Quimioterapia sistémica. Esto es básicamente, cuando son etapas muy avanzadas y existen metástasis a distancia. Entonces, como su nombre indica, este tipo de fármacos va a actuar a nivel de todo el organismo. Lógicamente va a provocar náuseas, vómitos, caída del pelo y muchos otros efectos colaterales más. Actualmente, para tener mejor resultado, mejor respuesta a la quimioterapia, se utiliza en forma combinada. Uno de ellos es la ciclofosfamida, el metrotexate, el 5-fluoracilo. El otro es el TAC, que incluye doxotaxel, que es teroxate, la adriamicina y la ciclofosfamida. En realidad, existe una mejor respuesta a la quimioterapia cuando las pacientes son más jóvenes. De todas maneras, cuando ya hay metástasis a distancia, la quimioterapia no va a ser un tratamiento curativo, sino paliativo, mejorar un poco la calidad de vida y prolongar algunos años más la vida. Y esto a pesar de todos los efectos colaterales que tiene.
Generalmente se administran ciclos de 3 a 6 meses después de la cirugía, en algunas ocasiones después de la radioterapia o simultáneamente con la radioterapia. Terapia hormonal sistémica. Para esto dijimos que la quimioterapia es sistémica y ahora vamos a hablar de la terapia hormonal sistémica. Se utiliza el tamoxifen, que es un modulador selectivo de los receptores estrogénicos a una dosis de 20 miligramos vía oral diario durante 5 años. El toremifene, que también tiene la misma acción, es un regulador selectivo de los receptores estrogénicos. El tamoxifen, a nivel de las mamas, tiene una acción antagonista de los estrógenos. Y los estrógenos favorecen el desarrollo y la progresión del cáncer de mama ya establecido. Y a nivel del endometrio tiene una acción estrogénica agonista. Por tanto, pueden en la mama antagonista y en los endometrio agonista y por tanto puede favorecer por el tiempo de uso una hiperplasia de endometrio y un cáncer de endometrio. Entre los otro tratamiento hormonal sistémico está la administración de inhibidores de la aromatasa. Estos inhibidores de la aromatasa evitan la conversión de andrógenos en estrógenos y hace que los niveles estrogénicos disminuyan considerablemente hasta en un 90%. Tiene una respuesta similar o un poco mejor al uso del tamoxifen. Entre los inhibidores de la aromatasa está el letrozole y el anastrozole, que se administra por vía oral, y el hexamentene. Son los 3 inhibidores de la aromatasa utilizados. Ablación ovárica. Lógicamente, si retiramos los ovarios, podemos hacerlo mediante una ablación quirúrgica, como son las oophorectomías bilaterales y médicas, utilizando los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas. En este caso, es como si en la quirúrgica la oophorectomía es una castración quirúrgica en el caso anterior, y la médica es una castración farmacológica. No se olviden que los análogos de la hormona tienen efectos colaterales muy marcados, producen todos los síntomas del climaterio, pueden provocar osteoporosis. Terapia sistémica dirigida. Actualmente también existe la terapia sistémica dirigida para casos
y donde se utilizan anticuerpos monoclonales. Entre estos están el trastuzumab o Herceptin, son anticuerpos monoclonales dirigidos contra el ER2, R quebrado NEU, que son factores que favorecen el desarrollo y la multiplicación de las células neoplásicas malignas. Habíamos mencionado que cuando está este factor es una neoplasia mucho más agresiva y con menor respuesta a la quimioterapia. Otro es el bevacizumab, que también es un anticuerpo monoclonal obtenido por ingeniería genética y que actúa a nivel de las células malignas, disminuyendo la angiogénesis para mayor multiplicación, con mayor velocidad y en mayor número se requiere mayor irrigación. Entonces el bevacizumab actúa evitando la angiogénesis a este nivel, a nivel de estas células o de esta neoplasia maligna. El everolimus también es otro fármaco que va a actuar sobre receptores que están en la superficie de las células malignas y disminuyendo su velocidad de multiplicación. Terapia ósea dirigida. Habíamos mencionado que una de las metástasis más importantes era tejido óseo, sobre todo cuando hay la presencia de este oncogen ER2 quebrado NEU, es mucho más probable, inclusive el compromiso medular de los huesos, las fracturas patológicas y demás cosas. Entonces, para disminuir este riesgo, se usa los bifosfonatos como el pamidronato, que se utiliza por vía intravenosa, que disminuye el riesgo de fracturas, de dolor, pero tiene efectos colaterales, inclusive puede raras veces provocar necrosis de la mandíbula, inclusive algunas otras fracturas y también dolor. El otro es el denosumab, que también es un fármaco obtenido por ingeniería genética que disminuye el riesgo de fracturas, disminuye el dolor y está dirigida, por eso terapia os dirige, hacia los osteoclastos, que están relacionados con la resorción del tejido óseo, por tanto, con su debilidad y tendencia hacia las fracturas. Van dirigidas contra los osteoclastos. Lógicamente, todos estos fármacos, anticuerpos monoclonales, fármacos obtenidos por ingeniería genética, tienen un costo muy, muy elevado. Cáncer de mama en el embarazo. Se considera que un 3% de los cánceres de mama se encuentran en mujeres embarazadas. El problema es que es un diagnóstico mucho más difícil por todos los cambios que sufre la mama
durante el embarazo y durante la lactancia. Entonces, es mucho más difícil el diagnóstico clínico por las modificaciones que sufre la mama. Además, no podemos utilizar durante la gestación la mamografía, que es el mejor método, que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Pero sí podemos utilizar la ecografía mamaria y también podemos utilizar la resonancia magnética nuclear, que aunque tiene un poco menos de sensibilidad y especificidad que la mamografía, en estos casos viene a ser de bastante utilidad. Ante la sospecha o algún hallazgo por ecografía o resonancia, se puede hacer la aspiración con aguja fina, sobre todo si es quístico, o punción con aguja gruesa hacia el núcleo o la parte central de la tumoración, o finalmente una biopsia abierta. Y de acuerdo a esto se hará la conducta. Si es que se hace el diagnóstico en la primera mitad del embarazo y de acuerdo a los hallazgos histopatológicos, se recomienda una interrupción del embarazo. Si es en el tercer trimestre, se recomienda acelerar la madurez pulmonar para interrumpir el embarazo lo más pronto posible. Prevención. Actualmente se hace una quimioprevención, utilizando el tamoxifen, el raloxifen, que son, como dijimos, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. También se puede hacer prevención quirúrgica, ya sea haciendo una mastectomía contralateral, mastectomía bilateral y también haciendo una salpingo-oferectomía bilateral. Salpingo-oferectomía bilateral. Esto sobre todo cuando existe la presencia del gen BRCA2, cuando familiares de primer grado se ha observado cáncer de mama a edad temprana. En estos casos es prudente considerar la posición de la prevención quirúrgica mediante una mastectomía contralateral, bilateral o una salpingo-oferectomía bilateral. Actualmente se habla de terapia neoadyuvante y adyuvante, sobre todo cuando se utiliza el tamoxifeno. Es neoadyuvante cuando se emplea antes de la cirugía, y adyuvante cuando se emplea después del tratamiento quirúrgico, por ejemplo, la quimioterapia o el tamoxifeno o los anticuerpos monoclonales mencionados. Entonces, terapia neoadyuvante antes de la cirugía y adyuvante después de la cirugía. Muy bien, creo que nos hemos pasado ahora, mil disculpas, teníamos que terminar el tema de cáncer de mama. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere alguna aclaración, por favor, puede hacerlo en este momento y vamos a aclarar con mucho gusto. Bueno, si no hay más preguntas. Perdón, adelante. Si no hay más preguntas, quiero pedirles que por favor,
lesiones premalignas de cervix, que es una patología también muy importante en nuestro medio, las lesiones premalignas de cervix o precursoras del cáncer de cervix, para que puedan entender mucho mejor y podamos avanzar adecuadamente. Si no hay más preguntas, si no hay aclaraciones, que tengan buenas noches y nos vemos el día jueves en la mañana. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta el jueves, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.